Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este segundo momento de nuestra sesión de miércoles en esta tercera semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Vamos a continuar donde nos quedamos. Terminamos por contextualizar. Terminamos en la sesión anterior revisando lo que es la experiencia estética, ¿verdad? Decíamos ese fenómeno interior que ocurre cuando estamos disfrutando pues del arte, de los textos literarios, de una de un poema, de una canción, de una narración, de una novela, de un cuento, de un texto dramático, en fin, ¿verdad? Y esto sucede en el caso de la literatura, la principal herramienta, pues el lenguaje, las figuras literarias, el lenguaje estético, ese es la principal herramienta que tiene el, el escritor para crear arte a través de los textos literarios. En el caso, por ejemplo, de la pintura, pues tiene otra herramienta, ¿verdad? El pincel, los colores, las formas. ¿Sí? En el caso de la literatura ya decíamos el lenguaje. Bueno, solo contextualizando un poco. Vamos a continuar con el impacto de la literatura en la sociedad. Ya veíamos en el tema igualmente de literatura y mundo que la importancia que tiene la literatura en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, en el caso de la literatura y la sociedad, pues las obras suelen reflejar la ideología de la época en la que fueron escritas, ¿sí? La sociedad se ve impactada tanto por la literatura que es producida en ese momento como textos que fueron producidos en otros tiempos. Ya decíamos que un autor puede cambiar completamente el paradigma, la manera de pensar, la filosofía de toda una sociedad, de toda una generación, que precisamente es como surgen los movimientos artísticos, ¿sí? Los movimientos literarios. Entonces, el impacto de la literatura en nuestras sociedades pues es enorme y coexisten a su vez, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la tragedia griega de Edipo Rey, escrita por Sófocles, siglos después es tomada como referencia por el médico y padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, para explicar parte de sus postulados. Otro ejemplo, el concepto de amor romántico que tenemos actualmente y que se ve reflejado en el arte, por ejemplo, en Romeo y Julieta de William Shakespeare o en el caso del ingenioso Hidalgo del Don Quijote de la Mancha de Cervantes, pues tiene su origen en una interpretación del Eros platónico, hijo de la abundancia y la carencia, que se popularizó por allá en tiempos de la Edad Media. Entonces, cuando nosotros analizamos un texto literario, precisamente nos damos cuenta de que al analizar el contexto tiene relación con otros acontecimientos, con otros momentos, con otras épocas y que solo es una especie de adaptación actual. ¿Sí? Este siguiente punto, este siguiente tema del que ya describíamos un poco al inicio, en la presentación, la difusión de la literatura. Les comentaba que en esta era en la que nos encontramos, una era digital, pues donde la tecnología juega un papel preponderante en nuestra vida cotidiana. Tenemos presente la tecnología en prácticamente cualquier área de nuestras vidas, ¿verdad? En la manera en la que nos alimentamos, la manera en la que nos comunicamos,
en fin, la manera en la que está precisamente nuestra compramos, cómo compramos actualmente, cómo se mueve nuestra economía. Estamos próximos también a que desaparezca, ¿verdad? Precisamente el papel. Entonces, bueno, la tecnología está presente en nuestra vida cotidiana, la manera en la que viajamos, en fin. En el caso de la literatura, no es la excepción. La tecnología pues ha tenido un impacto bastante significativo. En este sentido, en el caso de la literatura, pues ha contribuido de una manera extraordinaria, de una manera muy positiva. Es todo un tema hablar en cuanto a las relaciones, en cuanto a la comunicación, ¿verdad? Que a veces se ha perdido por estar a través de estos medios, pero en el caso de la literatura juega un papel muy positivo en cuanto a su difusión, ¿sí? Porque, bueno, el Internet, los libros electrónicos, los medios digitales constituyen herramientas presentes que se deben aprovechar. Por ejemplo, esto anteriormente, pues era muy complicado obtener los textos, las obras literarias, no existían en el país, era muy caras poderlas traer, en fin, había bastantes limitaciones que ahora con la llegada del internet, pues bueno, pues han desaparecido. Entonces, estas limitaciones de tiempo y ubicación, porque pues ya decía, no se conseguían las obras, estaban agotadas, era difícil localizarlas o sus costos eran muy elevados. Actualmente las tecnologías pues contribuyen a la difusión de la literatura. Eh, Inclusive, fíjense, actualmente, como ya mencionaba en la presentación, los autores tienen una relación muy directa con sus seguidores. Tan es así que, por ejemplo, crean grupos donde interactúan acerca de la novela que van a producir, de la novela que ya crearon, y los lectores pues preguntan acerca de los personajes, por qué tal personaje tiene estas características psicológicas, estas características físicas, en fin, o por ejemplo, los mismos autores hacen preguntas a su público, hacen preguntas a sus seguidores para saber qué es lo que quieren, qué tipo qué temas les interesan, en fin, en este proceso también, en este intercambio de bienes, digamos así. Entonces, debido a la tecnología, pues han llegado formas nuevas de literatura, lo que conocemos como las formas emergentes de literatura, que son textos que aprovechan las ventajas de las TICs, de las tecnologías de la comunicación, para crear nuevos textos y que los lectores, por ejemplo, puedan ir modificando la historia o tomar decisiones sobre el trayecto de la misma, ¿verdad? Entonces, pues esto ha generado que la teoría literaria encuentre nuevos elementos de análisis, así como el replantearse la relación que hay entre un autor y un lector, ¿verdad? Eh, Algo que anteriormente pues no sucedía. Ahora, como ya les comentaba, los mismos autores toman en cuenta a sus lectores para saber qué es lo que quieren, ¿verdad? Entonces hay una relación muy directa entre los artistas, entre los escritores con los lectores. Entonces, con esta revolución tecnológica, pues los textos son multilineales, multimedia, múltiples en contenido y en forma. Estos textos o los textos actualmente en estos entornos tecnológicos pues son interactivos y dinámicos. Ya decía, por ejemplo, hay formas como lo es el fanfiction, por ejemplo, donde
los lectores pueden ir modificando la historia. Algo impensable en otros tiempos. Entonces, actualmente, en este sentido, pues se habla de una revolución mucho más profunda que la que fue generada por la llegada de la imprenta, que también fue un suceso que impactó tremendamente a las sociedades, al conocimiento, al arte, a la difusión de la literatura. Y bueno, aquí tenemos algunas de estas formas emergentes de literatura. Por ejemplo, tenemos Acción Poética. Acción Poética es un portal dedicado a recopilar imágenes de paredes firmadas por Acción Poética, que es un movimiento que inició en 1996 con la finalidad de definir la poesía urbana. Seguramente tú te has encontrado también en el trayecto a tu casa, en el trayecto al trabajo, pues estas paredes donde tienen frases, versos extraordinarios, arte que nos motivan, que nos inspiran, que pues nos ayudan a tener un mejor día. Qué maravilloso, ¿verdad? Que a través de estos espacios se pueda difundir precisamente la literatura. Si no fuese así, esos, por ejemplo, esos espacios, pues a lo mejor estarían con grafitis nada más, llenos de publicidad política, en fin. Entonces, qué interesante que estos espacios puedan ser dedicados al arte. Entonces, fíjense cómo tenemos el arte en nuestra vida cotidiana, en este caso, ¿verdad? Entonces, podemos tener una interacción más directa con ella. Y esto es, pues, formas emergentes de literatura. También tenemos la colección de literatura electrónica, volumen 1, que es un compendio de textos electrónicos publicados en la asociación entre la Organización de la Literatura Electrónica y el Instituto de la Tecnología y Humanidades de Maryland. Tenemos iLiteratura, un compendio de literatura electrónica del Centro Cultural Digital en México. Entre las obras que ofrece se encuentra Tatuaje, que es una novela detectivesca que explora diferentes formatos narrativos y de lenguajes. Hay interacción y formas distintas. O Poetrónica, por ejemplo, que es un proyecto mexicano independiente de poesía multimedia que combina la poesía con el lenguaje de programación en entornos hiperdinámicos, como memes, por ejemplo, que se hacen virales, o poemas interactivos que juegan con algoritmos y códigos. Entonces, fíjense cómo a través de estos memes, a través de las redes sociales, también estamos en contacto con el arte, estamos en contacto con la literatura. Esto me parece muy significativo porque no necesitamos alejarnos de la tecnología o alejar a nuestros hijos de la tecnología, de los celulares, ya están aquí, aquí lo tenemos. El detalle es orientarlos, ¿verdad? A través, no solamente, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, Facebook, por ejemplo, no solamente podemos tener de amigos a nuestra familia, a nuestros conocidos, en fin, también podemos tener de amigos a páginas que difunden arte, que difunden poesía, en fin. Entonces, ahora más que nunca creo que tenemos cerca el arte, cerca la literatura para poder obtener ese aprendizaje. Por último, la Organización de Literatura Electrónica, que fue fundada en Chicago en 1999 y que se encuentra presente en diferentes países con el fin de investigar la literatura producida en medios digitales. Y vamos a cerrar con esto. Ya tenemos una poco más de una hora de sesión. Y bueno, pues vamos a cerrar con este ejemplo. Hablábamos de formas emergentes de literatura, en el caso de Acción Poética, y estas dos imágenes que son tomadas precisamente de estas paredes que ya seguramente tú has ubicado. Se acercan tiempos difíciles, amar es urgente. Qué bonito mensaje, ¿verdad? Y utilizando el arte, utilizando la lengua para mandar este mensaje
y crear arte también a través de estos espacios. Cuidado con los miedos, les encanta robar sueños y cientos de miles de frases más que podemos encontrar en nuestras ciudades. Eso es ejemplo de formas emergentes de literatura. Bueno, con esto llegamos al fin, al cierre de esta sesión de miércoles en nuestra tercera semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Reitero mis mejores deseos para este año en curso 2024, que sea un año lleno de oportunidades, de crecimiento, de salud, de amor, de alegrías para todos ustedes, para todos nosotros, para cada uno de los seres que habitamos este planeta Tierra. Muchas gracias por haberme acompañado en esta sesión de espacio abierto para el aprendizaje. Gracias también a los que ven las grabaciones de las sesiones. Es igualmente significativo su participación. Como comenté al inicio, si te surgió una duda, no la puedes externar en este momento porque no estás de manera síncrona, pero si te surgió una duda, puedes externarla a través del mensajero de plataforma, ¿sí? Y pues bueno, daré atención a ella. Muchas gracias. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Hasta la próxima. Pasen un buen día, pasen una buena tarde, una buena noche, dependiendo de cuando vean la grabación de esta sesión. Gracias, hasta pronto.